A ver, muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Ok. A ver, me presento, soy la profesora Yulisa del área de comunicación. Con mi persona vamos a desarrollar los diferentes temas del módulo respecto al bimestre de quinto año, ¿sí? Ustedes son el grupo de quinto año, ¿verdad? Sí, Miss. Muy Sí, bien. Miss. Muy bien, vamos a trabajar con mi persona, como les venía diciendo. Para ello hay reglas bien claras durante la sesión. Darles la bienvenida a los que Buenas están tardes, Miss. ingresando a la buenas tardes a la institución, ¿sí? Y para los que ya permanecen desde los grados o bimestres pasados, ya conocen la dinámica de las clases, recordarles que hay normas claras que nosotros debemos de seguir para poder tener una clase directa, mejor dicho, una clase efectiva, ¿ya? Recuerden que pueden activar su micro, pero levantando la manito. Aquí en el Meet tienen la opción de levantar la manito, entonces yo les voy a dar la potestad para poder la autorización para que puedan ustedes activar su micro. Mientras tanto, si no tienen dudas, no lo activan, ¿sí? Para que no suceda ninguna interferencia durante la clase, ¿ya? Y recordar que hay un respeto para mi persona y de mi persona hacia ustedes para las clases, ¿ya? Y aquellos que están quizás desde el trabajo, o están más que todo desde el trabajo, ¿sí? Me lo informan aquí, me están escuchando, pero en el trabajo y quizás no puedan participar. Me colocan aquí en el chat, para el mensaje, me colocan, estoy en el trabajo, te estoy escuchando, pero no puedo responder. ¿Por qué? Porque la dinámica de toda la clase a veces yo pregunto, ¿no? Entonces voy a nombrar quizás a cada uno de ustedes dentro de de los que me aparecen aquí en el Meet y para ello necesito que participen, porque recuerden que la asistencia va a ser registrada de acuerdo a la participación de ustedes. Buenas ¿Ya? tardes, profesora. Disculpe la demora. Buenas tardes, Juanita. Sí, chicos. Ahora, para las clases más adelante hay que tener en cuenta, ¿sí? De que si es que ustedes se hicieron tarde, tuvieron algún inconveniente y yo ya inicié la clase, se conectan y ven que yo ya estoy en clase, ¿sí? Me escriben en el chat igualmente, me colocan mis, acabo de ingresar, ¿sí? Disculpe la tardanza, qué sé yo, ¿cierto? Para que no haya las interferencias o interrupciones, ¿ya, chicos? Para que no suceda ello, ¿ya? Entonces, eso más que todo, y de los que van teniendo, van colocando el mensaje, yo los voy a tener en cuenta y ya no los voy a llamar, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de participar, no sé, tienen algún espacio, pueden escribir en el chat y participar también, ¿ya? Manifestando una opinión. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro ello? Sí, ¿Sí? profesora. Muy bien. Sí, profesora. Muy bien, excelente. Lo que yo Sí, quiero Miss. es que esta hora de clase se aproveche, ¿ya? Que se aproveche, que ustedes aprendan algo. Si es que ustedes tienen dudas, ¿sí? Me lo hacen saber, ¿ya? Para yo poder absolverles las dudas. Ya de nada sirve que quizás yo les diga, ¿alguna duda? No, Miss, la siguiente clase les pregunto, ¿qué aprendimos la clase pasada? Y nadie se recuerda. La idea es que ustedes aprendan. Ya aprendan, si tienen dudas, consulten, pregunten, no tengan miedo. Para eso nosotros los docentes estamos, para absolver su duda. Ahora, el tema de los temas de quinto año de secundaria, ¿sí? Son temas, más que todo, se refieren mucho a lo que es la historia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de una literatura. Pero ¿qué tipo de literatura vamos a hablar? Esta literatura que a nivel mundial se habla, se difunde. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo que es un poco de historia? ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos a hablar de la literatura, va a tener aspectos culturales, aspectos históricos que los autores van a plasmar y es como si nace la literatura, ¿ya? Pero vamos a hablar de una literatura universal. ¿Por qué creen que diremos literatura universal? A ver, ¿quién me dice?
Porque es de letras y textos, Miss. ¿Por qué es de letra y textos? Claro, esa es Miss, la literatura. se podría decir que también tocamos de diferentes partes del mundo, por lo que es universal, algo así, no sé, sobreentiendo eso. Exacto, muy bien. Sí, nosotros vamos a decir universal, ¿por qué? Porque se ha seguido o mejor dicho, se va a hablar de una literatura a nivel mundial, ya, donde no solamente va a ser del Perú, sino de que se va a tener aspectos culturales, sí, internacionales, que van a marcar la historia y que a raíz de ello van a aparecer nuevas literaturas, nuevas historias, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de lo que es la literatura universal. Y para nosotros hablar de la literatura universal, vamos a empezar a hablar del clasicismo griego. Porque, ¿cuál es el propósito de nuestra semana? O mejor dicho, de esta clase, es que ustedes logren analizar las características, ¿sí? De dos grandes obras que van a pertenecer dentro de esta época, ¿ya? Y conocer, ¿sí? A profundidad, ¿sí? Los diferentes textos de Homero, que es el máximo representante del clasicismo griego dentro de la humanidad. Esa es la finalidad de la clase. Chicos? Entonces, ahora, el origen del clasicismo, para empezar. ¿Ustedes qué entienden por clasicismo? ¿Qué significará la palabra clasicismo? Diferencia de clases, Ya, estatus, pues, algo así. ya puede Claro. ser, muy bien, puede ser eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué puede ser más, chicos? Mis de algunas obras artísticas. Ya. A ver. María, ¿levantaste la mano? María, Elena, ¿levantaste la mano? A mí sí le respondí que podía ser entre clasicismo entre las personas, así de repente, ¿no? Ay, ya. Y muy bien, Niam nos dice primera corriente literaria. Muy bien, sí. El clasicismo es más ello, ¿no? Que va a hacerse referente a algo clásico. ¿Qué es lo clásico? Cuando nosotros decimos, ¿no? Ay, qué clásica eres, a veces decimos. ¿Qué quiere decir ello? Que son prácticas costumbristas que en ese tiempo lo desarrollaban diversas personas. ¿Ya? ¿Dónde se inicia y cómo se inicia? El clasicismo, como su mismo nombre dice, clasicismo griego se va a iniciar en Grecia, ¿ya? Entonces, esta corriente literaria es el inicio, ¿no? Es la primera corriente literaria de la literatura universal. ¿Cuál es? Es el clasicismo griego, que va a ser una vuelta hacia las formas clásicas, a las formas, mejor dicho, a las costumbres de quiénes, de los griegos y de los romanos, pero donde en todas las artes. Cuando nosotros vamos a hablar de literatura, no solamente nos vamos a centrar en el texto, ¿ya? No solamente se va a centrar en el texto, sino en las diferentes artes, en la pintura, en la cultura, ya, en la música, ¿sí? ¿Qué va a diferenciar? Su manifestación. Va a tener las mismas características, pero cómo se presenta va a ser distinto. ¿Ya? Ahora, se va a expresar, dice, en todos los dominios, lo que les acabo de decir, ¿no? Desde la arquitectura, la música, hasta la pintura y la literatura. Todos ellos comparten una misma característica, ¿sí?
pero se manifiesta de distinta manera. En la literatura, su forma de escritura, su modo de historia, en la pintura, por ejemplo, en los tonos, en qué temática van a plasmar, en la arquitectura, en su construcción, en el diseño, ¿sí? En la música, cuál es el tema que van a tocar. Todos ellos, a través del ritmo, no todos ellos van a cumplir una misma característica, al igual que la literatura, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, Sí, muy bien. Sí. Ese es el inicio, ¿no? Que va a ser una vuelta hacia las formas clásicas, a lo clásico, a lo común. Pero ¿cuáles son esas formas que se van a practicar dentro de esta época? En las griegas y romanas, ¿ya? Ahora, el clasicismo griego es el primer movimiento de la literatura universal. Ya, primer movimiento, tengan en cuenta ello. Si yo la clase pasada les pregunto, ¿cuál es el primer movimiento de la literatura universal? Les diré que es el clasicismo griego. ¿Sí? Ahora, ¿el clasicismo qué significa? El clasicismo se va a significar perfección artística. Los escritores de esta época van a buscar una perfección, pero no solamente en la belleza, ¿sí? Sino en su escritura, en cómo ellos lo van a llegar a manifestar. ¿Ya? Y va a comprender qué nos dice las obras literarias creadas en su gestión. ¿Qué quiere decir? En base a los cánones de la belleza y del arte. ¿Por qué? Porque los escritores clásicos de esta época buscan eso, ¿no? Buscan la perfección del ser humano y de su escritura, cómo ellos lo dan a conocer, ¿no? Debe de tener sentido. Esa es la finalidad de los clásicos. Ahora, ¿qué características tiene el clasicismo? ¿Para qué creen que nos sirva a nosotros las características? Conocer las características. Miss, puede Para ser diferenciar. uno de hacia la persona, ¿no? Su personalidad. Disculpa, María, no te escuché la primera parte. Puede ser su personalidad sobre de la persona. Mm, Ya va por ahí, pero no necesariamente de la persona, María, sino referente a las características de quién, de su escritura. ¿Cómo es que yo voy a identificar qué quiero? Acá, ¿qué nos dice Camila? Diferenciar, identificar. ¿Qué quiere decir? Que yo al conocer las características del clasicismo o de un movimiento literario, me va a servir a mí para yo, por ejemplo, coger una obra literaria y ver si cumple o no con estas características para ubicarlo al contexto histórico, al tiempo, mejor dicho, porque no todas las Ok, obras cumplen con una misma característica. O, por ejemplo, ¿ustedes han leído alguna obra o no? claro, entonces esa es una literatura, ¿no? Claro, ya. Al leer una Mis obra, buenas tardes. ¿ustedes han visto que todos hablan de la misma temática? ¿Del mismo tema, mejor dicho? Mis buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. ¿Estian dice? Sí, es Tian Catiusca Fachín Torres. Buenas tardes. ¿Recién ingresaste? No, ya hace unos, desde que empezó Miss le estaba saludando, pero como que por acá está lloviendo, por donde que vivo, y no, la cobertura medio que está mal. Ay, Le muy le quería dar a conocer lo que estoy entendiendo sobre el clasicismo. Eh, yo lo que estoy logrando entender que el clasicismo se refiere a, digamos, a las pinturas artísticas, digamos, por ejemplo, sobre Nicolaus Poussin,
es un gran Ujú. pintor que tiene varias pinturas de arte, ¿no? Y muchos a veces lo conocemos y algunos no. Bueno, eso es lo que eh, más o menos que entiendo. En las obras de arte que son creadas por personas por ejemplo, del año 1594 al año 1665. Eso es lo que más o menos estoy recordando. Claro, claro, exacto. Como Gracias. bien dice, ¿no? Por ejemplo, ella tiene una manifestación de la pintura, ¿no? Un representante de la pintura. Ya, como les venía diciendo, estas características a nosotros nos va a servir, ¿sí? Para poder identificar ello. Por ejemplo, su compañera conoce a un pintor de esa época, ¿cierto? Entonces, esa pintura o la característica que va a tener las pinturas de esa época van a tener estas características. Primero, ¿qué va a hacer? Va a tener la función de originalidad. ¿Por qué? ¿A qué creen que nos referimos con originalidad? Único. Único, ¿ya? José Rojas, levantaste la mano. Mm, Hola, Miss. Le digo, se refiere a ser, o sea, único. mm, Se me fue, perdón. Ya, no te preocupes. Sí, exacto, como dice José y su compañera, ¿no? Que va a hacer referencia a único, a lo referente. ¿Por qué? Porque es el primer movimiento literario, por ende que va a ser original, no es de que va a tener quizás un antecedente que se vaya a copiar de algún otro texto y lo va a modificar. Estian, ¿levantaste las manos? Sí, Miss, por ejemplo, quiero opinar sobre las características del clasicismo, sobre la inspiración en su mitología. O sea, digamos que la persona que está creando, digamos, una pintura, por ejemplo, de arte, bueno, se inspira, ¿no? Tiene que salir inspirado, o sea, tiene que dar como un mensaje de lo que está haciendo su pintura, ¿no? O qué mensaje tiene que transmitir a las demás cuando ven la imagen de arte que son creadas, ¿no? Por personas únicas que le nacen realmente en hacerlo. Gracias, Miss. Claro, exacto. Ya, entonces por eso una de las características excelente es de originalidad. ¿Por qué? Porque va a cumplir con la función de ser único. Es la iniciación, entonces va a ser originalidad, no va a ser copia de ninguno otro. ¿Ya? Ahora va a tener cierta armonía. Armonía que llamamos a lo referente a la temática que ellos van a tener, ¿no? A su escritura. A eso se refiere. Va a tener cierta armonía. ¿Ya? Secuencia, ¿ya? La normativa va a respetar la normativa griega. ¿Qué quiere decir la normativa de Aristóteles? Didactismo en cuanto a la función de sus historias. Ya el fatalismo es una de las características más relevantes de la literatura griega, o mejor dicho, del clasicismo griego. ¿Qué va a girar en torno a qué? Si yo veo que dentro de las características de una obra literaria, el fatalismo es una de ellas, voy a manifestar que pertenece al clasicismo griego. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en la actualidad conocemos diversos finales de las historias, ¿no? Finales tristes, alegres, ¿sí? O vivieron felices para siempre, ¿no? Los finales fantásticos, por ejemplo. Entonces, eso a través del tiempo se ha ido modificando, ¿no? Pero en un inicio, la literatura se va a escribir con temática de se puede decir, de cómo finaliza, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que arraigaba, lo que era más importante, era las guerras. Ellos vivían con guerras constantemente, entonces eso es lo que van a ir plasmando. Entonces, a través de la guerra ellos contaban sus historias. Entonces, no toda guerra va a terminar en un vivieron felices para siempre. Entonces, por eso el fatalismo se muestra en el final de esas historias, ¿no? Porque eran guerras sangrientas, guerras un poco traumantes, se podría decir. ¿Por qué? Porque su final era de que mató, lo arrastró, sí, lo asesinó,
¿cierto? Entonces, por eso se representa por el fatalismo. Y una inspiración en su mitología, ¿qué quiere? Van a presentar temas en honor a dioses, ¿ya? Su entorno, mejor dicho, su historia va a girar en torno a dar como referencia a un dios. Entonces, en ese tiempo los griegos tenían dioses de todo tipo. ¿Qué quiere decir? Dios del agua, dios del vino, dios del aire, diosa de la belleza, ¿cierto? Entonces, dioses había una gran cantidad y todos esa, la mayoría de los dioses se va a ver representado dentro de las historias presentadas en esta época. Ya por eso es antropocentrismo. ¿Ya? Y va a mostrar un esteticismo en cuanto a su escritura, ¿no? Mucha belleza, mucha perfección en cuanto a ella, su escritura, a cómo mostraban a los personajes dentro de las historias. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Ninguna, profe. Muy bien. Ahora, dentro del clasicismo griego se va a separar en dos vertientes, mejor dicho, en dos etapas. ¿Sí? Vertiente oriental y vertiente occidental. En la vertiente oriental vamos a ver en los diferentes países donde se va a presentar la misma temática, ¿sí? Pero se puede decir, con menos realce, ¿ya? Entonces, ¿dónde se va a dar? En Mesopotamia, en India, en China, en hebreo, ¿sí? Donde no va a tener muchos representantes, o mejor dicho, no va a tener mucha salida. Mientras que en la vertiente occidental, que es donde se va a presentar en Grecia y en Roma, sí va a tener mayor realce, mayor importancia en cuanto a su finalidad de sus historias, ¿no? Va a trascender, mejor dicho. Ahora, dentro del clasicismo griego vamos a encontrar lo que es la literatura griega. Sí, netamente que dónde se va a centrar, se va a centrar en Grecia, en el siglo IX, en Occidente durante la Edad Antigua. Esta literatura griega va a tener las mismas características con algunas modificaciones nada más, ¿no? Va a ser racionalista, se va a presentar el fatalismo. Racionalista, ¿por qué? Porque se va a basar en base a la razón. Las acciones realizadas va a ser en base a la razón, ¿sí? A lo que en realidad se debería de realizar, ¿no? En base a sus diferentes obstáculos o diferentes partes de la historia. Va a haber un antropocentrismo y un antropomorfismo, ¿ya? Antropocentrismo y antropomorfismo. ¿A qué creen que nos referimos con el antropocentrismo y antropomorfismo? ¿Mm? Cuando nosotros hablamos del antropocentrismo, ¿sí? Va a ser aquella doctrina en la cual nosotros nos refiramos al plano de la epistemología, ¿no? Donde va a ser el centro de todo, va a ser el ser humano, ¿ya? Que todo va a girar en torno al ser humano. Entonces, el antropomorfismo, ¿ya? El antropomorfismo ya va a ser lo contrario, ¿no? Es aquellas cualidades o rasgos del ser humano o quizás, mejor dicho, de la persona, del animal o del objeto, ¿sí? Que nosotros vayamos a mostrar, ¿ya? Entonces, es la caracterización que nosotros le vamos a atribuir al ser humano, por ejemplo. Entonces, va a girar en ello, ¿no? Va a estar llena de antropomorfismo las historias de la literatura griega, porque se va a caracterizar muy bien a los personajes, ¿ya? Se va a buscar una belleza, la belleza o perfección del ser humano, y el artista va a ser adicto a lo intelectual. ¿Qué quiere decir? Que va a seguir en constante aprendizaje, va a continuar con ese aprendizaje. El artista de esta época no se va a quedar o no se va a conformar con lo que ya conoce, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profe, se lo entiende muy bien.
Sí, profe. Muy bien. Entonces, estas Profesora. características van a formar parte de la literatura griega. Claro está que va a girar en torno a toda la literatura griega, ¿sí? Pero con algunas modificaciones, ¿no? Se agrega una que otra característica. ¿Bien? Ahora, esta literatura griega va a tener etapas, como toda manifestación artística. Se modifiquen o que va a cumplir sus, por ejemplo, don de cómo Miss, no se escucha. Profe, se le escucha tragado. Se corta por cuenta, ¿sí? ¿Me dejo entender? Miss, no se entendió. Se escuchaba entrecortado lo que estaba diciendo. Arcaico. Sí, Miss, está entrecortado. No te escuché. Profe, se le escucha lagueado. Se escucha entrecortado, Miss. sí, Miss, entrecortado. A ver, No se escucha bien. No. No se entiende nada. Chicos, se me fue la señal. Ahora sí me confirman, por favor, si me están escuchando bien. Sí, Miss, ahí se le escucha. Sí, Ahora sí. Miss. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora les decía, ¿no? Estamos en la época o las etapas de
la literatura griega, ¿no? ¿Cómo es que se llegó a presentar o cuál es que tiene mayor importancia? ¿Ya? Entonces, la literatura griega se desarrolla, les decía, a partir del siglo IX antes del Cristo. Ya, no te preocupes, Estián. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la literatura griega va a empezar con la etapa del jónico, la etapa arcaica, ¿sí? Que es el origen, la iniciación de la literatura griega, donde va a desarrollarse a partir del siglo X antes de Cristo hasta el siglo, o mejor dicho, a partir del siglo VI hasta el siglo X antes de Cristo. ¿Sí? Donde lo mayor, o mejor dicho, lo que va a tener en esta época, o las figuras literarias, o el tipo de literatura que se va a presentar va a ser tanto épico como lírico. Acá vamos a tener a dos grandes escritores que son a Homero y Hesíodo en el género épico, y en el género lírico vamos a tener a Safo y a Píndaro. ¿Ya? Se van a presentar ahí en la época de la que se va a iniciar con ellos la literatura griega, ¿sí? Con dos géneros literarios, el épico y el lírico, ¿ya? Y en la época del ático, o llamado clásico, es la época de mayor apogeo, de mayor realce, que va a tener mayor importancia, mejor dicho, que se va a llegar a manifestar a diferentes lugares con mayor intensidad. Aquí van a aparecer dos géneros dramáticos, dos géneros literarios también, que es la tragedia y la comedia en base al teatro. ¿Ya? En la tragedia vamos a tener los manifestantes como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y en la comedia vamos a tener Aristófanes, ¿ya? Y así va a ir modificándose, ¿no? Va a iniciarse con la épica, que es lo narrativo, la lírica, poemas y el teatro, ¿no? Con la tragedia y la comedia. Ya también va a ser conocido como el siglo de Perícles, ¿no? Que cada época va a ir cambiando. Y la época de decadencia va a ser referencia a la época en donde ya va a perder quizás la importancia o va a perder su manifestación. Ya va a perder, mejor dicho, no es que se vaya a dejar de hablar de ellos, sino es que ya va a ir apareciendo una nueva corriente literaria en la cual se va a dejar de lado el hablar netamente de la literatura griega. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos a entender. Ninguna, profe. ¿Ya? Ninguna. Muy bien. Ahora, uno de los grandes representantes, como yo les decía hace un momento, va a ser Homero, ¿ya? Uno de los grandes representantes es Homero. ¿Quién es Homero? Ya es un escritor que va a formar parte de esta época, pero de él se habla muy poco, o mejor dicho, se conoce muy poco de la historia de Homero o quién era Homero. A través del tiempo se han llegado a desarrollar diversos estudios en los cuales, sí, en la cual se han dado algunas características, ¿no? Por ejemplo, a Homero no era el verdadero nombre de él, ¿no? A él se le coloca este nombre, ¿por qué? Porque él pierde la vista, ¿ya? En Colofón, él pierde la vista. Y en Grecia, a los que perdían la vista o no tenían visión, se les denominaba Homero. Por eso es conocido como un anciano ciego, el cual va a cantar poemas, ¿sí? En diferentes lugares. Es una de las características, ¿no? De la época del origen, ¿no? De la iniciación, es donde aparece Homero. ¿Qué nos dice también? Acá nos dice que es una época llena de aedos y rapsoda. Entonces, Homero era uno de los aedos que formaban parte de esta época. ¿Qué eran los aedos o rapsodas? Eran personas que iban de pueblo en pueblo contando sus historias, o mejor dicho, las historias de la época.
¿Ya? Entonces, Homero es uno de ellos. ¿Por qué? Porque al iniciar la literatura, no vamos a imaginar quizás que ya haya aparecido en la imprenta y ya lo podían redactar y manifestar. No, ellos iban de pueblo en pueblo contando las historias. ¿Ya? Ahora, como por ejemplo, un claro ejemplo es, han visto la historia de Jesús. Jesús que decía, predicaba la palabra, pero para predicar la palabra, ¿él había escrito ya la Biblia? No, él iba de pueblo en pueblo, en salones o iglesias grandes donde manifestaba la parábola, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucedía con Homero, pero él contaba las hazañas e historias de los guerreros, ¿ya? Ahora, él va de visita en un tiempo a la casa de su amigo mentor y es donde ahí van a hacer la historia de la Odisea. Ahí concibe la historia de la Odisea y encima lo van a denominar Homero. ¿Por qué? Porque pierde la vista. ¿Sí? Él va a escribir muchas obras importantes, de las cuales tiene dos obras sumamente importantes que se ha venido estudiando a través del tiempo, que son la Ilíada, la Odisea, dos grandes obras, pero él tiene muchos más, los himnos homéricos, la Fósida, ¿sí? Donde para nosotros hablar de la Odisea o de la Ilíada, debemos conocer primero la cuestión homérica. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente nos vamos a referir a la existencia, o mejor dicho, a esta, o cómo es que apareció Homero, ¿no? Sino a la verdadera identidad de estas dos grandes obras, de la Odisea y de la Ilíada. ¿Ya? Ya por el siglo XVIII se va a proponer ciertos criterios, ¿no? Ciertas características de este escritor, ¿no? Sí, mientras que otros estudiosos van a llegar a manifestar, ¿sí? Que van a ser dos de sus grandes, las más importantes, ¿no? Dos de sus grandes epopeyas o poemas, ¿no? Que se les denomina, ¿sí? Que son la Ilíada y la Odisea. Al nosotros hablar de la Ilíada, ¿sí? Ambos van a ser epopeyas y heroicas, homéricas o heroicas, ¿sí? Que va a tener como un eje temático, por ejemplo, la Odisea, el amor a su familia y a su patria. ¿Por qué? Porque se va a narrar, ¿sí? La vuelta de Odiseo, o también llamado Aquiles, a su casa. Esta obra va a estar conformada por 24 cantos en las cuales nos va a relatar la historia de Odiseo, ¿no? Quien va a superar muchos obstáculos. ¿Para qué? Para alcanzar su ideal, repatriarse, ¿sí? Entonces, pero, ¿sí? Él va a pasar por diferentes obstáculos en lo cual se va a llegar a manifestar lo intelectual. Dentro de los personajes principales vamos a tener a Telémaco, a Laertes, a Néstor, a Menelao, ¿sí? Recuerden, tanto en Roma como en Grecia se van a contar estas historias, pero con diferentes nombres, ¿ya? En Roma, por ejemplo, se le denomina Odiseo, pero también en Grecia se le denomina Aquiles, ¿ya? Entonces, la misma persona. Esta obra va a estar conformada por tres etapas, o mejor dicho, tres partes: la telemaquía, las aventuras de Odiseo y la muerte de los pretendientes, ¿ya? La muerte de los pretendientes, que es la finalización de la historia. En la telemaquía se va a narrar cómo es que su hijo Telémaco va a ir en busca de noticias de su padre. ¿Por qué? Porque ya está cansado de los abusos de los pretendientes de su madre. Entonces, él va a ir a Pilos a ver a Néstor y saber de su padre. Y lo mismo va a hacer con Menelao, pero una ninfa mortal de Calipso es quien va a estar deteniendo a Aquiles, ¿sí? Entonces, al ver eso, al ver ya la humillación que le hacen los pretendientes al hijo de Aquiles, va a decidir liberar a Odiseo, ¿no? Liberarlo de la ninfa de Calipso. Es donde una vez que él se encuentra liberado, él va a empezar sus aventuras, ¿no? Donde va a visitar diferentes lugares, obstáculos que él va a tener que afrontar, mejor dicho, batallas y ganarlas. ¿Para qué? Para llegar a su casa y estar con su familia, ¿sí? Va a pasar por las sirenas, va a pasar con encuentro con cerdos, va a pasar por los vientos fuertes del mar, ¿sí?
con diferentes obstáculos o por los cíclopes, donde él va a tener que afrontar ello, ¿no? ¿Para qué? Para poder llegar a casa. Y la muerte de los pretendientes es que una vez él llegado, pero él no llega a decir, hola, soy Odiseo, soy Aquiles, sino que él va a llegar disfrazado de un anciano, mejor dicho, de un mendigo, ¿sí? Atenea le va a ayudar, ¿sí? Con Eumeo y Telémaco también, en el cual él va a fingir ser un mendigo para enfrentar a los pretendientes. Entonces, ¿qué pasa? Penélope, que es la esposa, propone, ¿no? A los pretendientes de que vayan a realizar que hagan que con el arco de la flecha llegue a pasar por los agujeros de las hachas, ¿sí? Y el que ganaba iba a quedarse con Penélope. Hasta el momento ahí, Penélope no sabía que el mendigo era Aquiles, o mejor dicho, Odiseo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se enfrentan y ninguno logra hacer, ninguno de los pretendientes. Este mendigo agarra y los enfrenta y les dice, yo lo hago. Entonces, todos empiezan a burlarse de él porque no pensaban, no creían que un mendigo lo iba a realizar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, él agarra el arco de la flecha y logra introducir por todos los huequitos de las hachas. Entonces, ahí todos se sorprenden y Penélope queda triste, en la cual Telémaco con Eumeo cierran los portones y todas las puertas del castillo, mejor dicho, de la casa, en la cual empiezan, ¿sí?, a matar a cada uno de los pretendientes dentro del palacio. Una vez finalizado ello, Odiseo va a encuentro con Penélope y es donde le confirma recién ahí que había regresado a casa. Sí, y esto es un mapita, más o menos por todos los viajes que Odiseo pasa, ¿no? Desde la salida de Troya hasta la llegada a Ítaca. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Entendemos, profesora. Se entendió muy bien, profe. Les voy a compartir un pequeño video para que logren visualizar y entender mucho mejor, ¿ya? Hola, bienvenidos a otro video más de literatura animada. Este día nos vamos a poner bien épicos de aventureros por la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses, listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes
eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llama Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Eolo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de esos hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, este logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, este revela su verdadera identidad a todos los presentes. Y madres, que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman: pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos. Les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanto violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual todos acuerdan y terminan todos viviendo en paz. ¿Qué les pareció la historia? Un poco más comprensible, ¿verdad? Sí, profe. La siguiente obra literaria que va a tener mayor realce también o mayor importancia va a ser la Ilíada. ¿Ya? Es otra de las obras continuación, o mejor dicho, antes de la Odisea, nosotros hablaríamos de la Ilíada. También se divide en 24 cantos, donde va a presentar diversas comparaciones y símiles, ¿sí? Dentro de un narrador omnisciente. Su tema principal va a ser la cólera de Aquiles, o llamado Odiseo, y sus funestas consecuencias. Nuestra cólera, ¿qué consecuencia va a tener? Para la Ilíada, va a tener un antecedente para ello, ¿no? Un antecedente. ¿Cuál es ese antecedente que va a tener? Es el enfrentamiento, ¿sí? Se puede decir de las diosas, ¿ya? De las diosas. ¿Qué quiere decir? Que ellos se van a encontrar, las diosas se van a encontrar en el Olimpo, donde es la diosa Tetis y el mortal Peleo, que va a celebrar su matrimonio. Entonces las diosas van a ser invitadas, ¿no? A este matrimonio, menos la diosa Eris, que era la diosa de la discordia. Y molesta, ella va a tomar, sí, en cuenta, va a arrojar una manzana de oro con una inscripción donde diga: para la más bella. Es por eso que las 3 diosas luchan por la manzana. ¿Quiénes eran? Afrodita, Hera y Atenea. Y Zeus al final va a determinar que ellas se vayan a dirigir al mundo terrenal, ¿sí? Y que un mortal decida cuál es la más bella. El triunfo lo va a obtener Afrodita y en gratitud ella va a ofrecer, ¿sí?,
al mortar la mujer más bella del mundo, que era Helena. Entonces, a raíz de esto, que es la manzana de la discordia, va a girar en torno de la Ilíada, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los sucesos más relevantes de la Ilíada? Uno, que el sacerdote Crises le va a reclamar a Agamenón que devuelva a su hija Criseida. Primero el pleito va a ser por una de las muchachas de Aquiles, ¿ya? Entonces, ellos se niegan y a raíz de ello van a hacer el enfrentamiento donde Aquiles se va a enfrentar, ¿sí?, a sus compatriotas griegos, en el cual abandona la guerra. Ya abandona la guerra y los deja a su suerte, en la cual, ¿sí?, va a enfrentarse Patroclo a los troyanos, en la cual Patroclo se va a vestir del armamento de Aquiles. Y al vestirse con el armamento, los de Troya van a creer que era Aquiles. Entonces van a ir en contra de él y lo van a matar. Entonces Aquiles, preso de furia, ¿sí?, va a ir nuevamente, va a regresar a los griegos y va a pedir el cuerpo de Patroclo al rey Priamo, pero le van a negar la entrega. Entonces, él, lleno de furia, va a matar en combate a Néstor, quien era, a Héctor, quien es el hijo de Priamo, del rey Priamo, y va a hacer lo mismo en negarse a entregar su cuerpo. Héctor va a morir de muy fatal, va a ser arrastrado por los caballos de Aquiles, ¿sí? Pero al final de tanta pena, Aquiles va a entregar el cuerpo de Héctor a su padre para que le dé sepultura, ¿ya? A ver, observemos el video para comprender mucho mejor. Crises, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio se lleva a la esclava de Aquiles llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir e inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal troyano París que elija a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao y hermano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya.
Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de... Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? Son dos grandes poemas o epopeyas de la literatura o del clasicismo griego que va a tener mucha importancia, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, mi profesora. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, nos quedamos ahí. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.